entre todas las ponentes. Las tres son mujeres, pues. En primera instancia tendríamos la participación de Tania Aide Espinosa Altamirano, ¿no? Ahora mismo hago la presentación de Tania. Solo quiero recordar un poco la dinámica. Vamos primero a escuchar las ponencias de las tres profesoras que hoy nos acompañan y hacia el final vamos a dejar un espacio para las preguntas, ¿no? Dependiendo del tiempo que nos quede, pues vamos a ir permitiendo preguntas y respuestas. Esta interacción con el público, le recordamos al público que puede poner sus preguntas en la caja de comentarios de la transmisión de Facebook Live. En el momento que quiera, nosotros se las vamos a hacer del conocimiento a las profesoras para que ellas mismas se las contesten. La Tania Aide Espinosa Altamirano, quien nos va a presentar ahora su ponencia, El diálogo hermenéutico, su vital importancia en un mundo en constante conflicto. Ella es egresada de la licenciatura en Filosofía por la UNAM, específicamente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Actualmente cursa la materia en Filosofía de la Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras. Su trabajo en investigación se ha desarrollado en temas de interculturalidad, hermenéutica, estudios de género, feminismo y filosofía de la cultura. Entre sus publicaciones y ponencias destacan una interpretación en torno a la doble transvaloración del hombre creador en Así habló Zaratustra, la estética nietzscheana, más que una teoría del arte, un fundamento existencial, Dios como fundamento metafísico de la experiencia del conocimiento en la filosofía de Leibniz, la experiencia del diálogo en el pensamiento de Hans-Georg Gadamer, política en Hannah Arendt y ética y feminismo. Bien, además, bueno, le añado aquí, Tania pertenece al proyecto de justicia y sus prácticas culturales en esta versión de Un diálogo con España. Pues sin más, Tania, tienes la palabra. Muchas gracias, John. Bueno, antes de comenzar, yo sí quisiera agradecer, pues claro, que a la Asociación Filosófica, pero específicamente a quienes se aventaron en esta mesa de interculturalidad, pues la labor titánica de organizarla, ¿no? Entonces, una mención y un agradecimiento bastante especial a Miriam Díaz, a Laura Soto, a Raúl Alcalá. Muchas gracias por todo el esfuerzo que implicó que esta mesa se lograra, ¿no? Bueno, ahora sí comienzo. Como ya lo dijo John, el título de lo que voy a presentar es El diálogo hermenéutico, su vital importancia en un mundo en constante conflicto. Ahora, habrá que comenzar señalando que la noción de diálogo que se tratará en esta ocasión será la que se desprende de la hermenéutica filosófica gadameriana. Ello trae consigo la necesidad de abordar, aunque de forma general, las nociones de lenguaje y comprensión, en las cuales no vamos a profundizar demasiado, pero se deben tener presentes. Ahora, ya comenzando, Gadamer reflexiona en su escrito Hombre y lenguaje de 1965 en torno a la definición aristotélica de ser humano, en la cual este resulta un ser dotado de logos. En la tradición filosófica occidental, por ejemplo, se le ha colocado bajo la fórmula el ser humano es un ser racional. Es así como se marca a través de la capacidad racional la notable diferencia entre él y el resto de los seres vivos. Cabe mencionar, como sabemos, que la palabra griega logos se tradujo principalmente como razón o pensamiento. Sin embargo, esta no se agota únicamente en dichas traducciones. Entonces, tomando esto en cuenta, Gadamer se va a preguntar, ¿qué implicaría traducir el término logos por lenguaje? Si bien esta reflexión ya había comenzado con Heidegger, en Gadamer tiene un matiz que muestra una peculiar preocupación por la relación con las y los otros. Si reformulamos la definición de ser humano adoptada a lo largo de la historia de Occidente y proponemos que, más que el ser racional, este es el ser dotado del lenguaje, colocando la diferencia específica precisamente en la capacidad para hablar,
para comunicarse y entenderse con las y los otros. Por supuesto, reformulamos la manera en cómo se concibe el ser humano a sí mismo y con ello cómo concibe su relación con todo aquello que lo rodea. Esto implica de alguna manera que el hablar y con ello la capacidad y necesidad de comunicar resulta un rasgo originario del ser humano. Habrá que suponer que éste no puede hablar ni comunicar en soledad, pues necesita de otros a los cuales hablarles, comunicarles algo. Pensemos, por ejemplo, que mientras en la modernidad, al pensar a la razón como la diferencia por antonomasia entre el ser humano y el resto de los seres, el sujeto podía crear grandes sistemas y acceder a las más elevadas y trascendentes verdades, o mejor dicho, a la más elevada y trascendente verdad, ¿no? Así, en singular. Y este acceso desde la soledad, ¿no? Recordemos a Descartes llevando a cabo sus meditaciones metafísicas, así desde la soledad, acompañado únicamente de su chimenea y su sofá. Entonces, desde la concepción del ser humano como lenguaje, sería imposible la construcción del conocimiento si no se ha interactuado con las y los otros. Podríamos decir que mientras la razón pone el acento en el yo y en el yo pienso, el lenguaje coloca el acento en el nosotros. Cuando partimos del nosotros, se tiene que salir del ensimismamiento que no permite reconocer al otro como un individuo que merece que se le escuche y se le tome en cuenta. Pues ya no solo se trata de lo que yo pienso, sino de lo que la otra parte piensa. Muchas veces la forma de pensar será distinta y dicha diferencia deberá ser superada. Ahora bien, el diálogo se presenta como el eje fundamental de la disolución del desacuerdo, pues es por medio de él que se puede llegar a lo que Gadamer denomina fusión de horizontes. La noción de diálogo hermenéutico apuesta por una actitud de constante autocrítica y apertura. La crítica a los prejuicios que ya traemos será necesaria para la adecuación con la cosa, dice Gadamer, mientras que la apertura hará posible un estado receptivo en el cual nos dejemos decir. Toda suspensión de juicios, dirá Gadamer, posee la estructura de la pregunta. En su escrito de ¿Qué es la verdad?, de 1957, señala que el lenguaje hace la constante síntesis entre el horizonte del pasado y el horizonte del presente. El entender se lleva a cabo conversando, muchas veces incluso malentendiéndose, pero siempre desde el horizonte del lenguaje. Voy a citar a Gadamer. Lo que averiguamos con asombro cuando buscamos la verdad es que no podemos decir la verdad sin interpretación, sin respuesta y por lo tanto sin el elemento común del consenso obtenido. Pero lo más asombroso en la esencia del lenguaje y de la conversación es que yo mismo tampoco estoy ligado a lo que pienso cuando hablo con otro sobre algo, que ninguno de nosotros abarca toda la verdad en su pensamiento y que, sin embargo, la verdad entera puede envolvernos a unos y a otros en nuestro pensamiento individual. Una hermenéutica ajustada a nuestra existencia histórica tendría la tarea de elaborar las relaciones de sentido entre lenguaje y conversación que se producen por encima de nosotros. Aquí le vamos a entrar ya un poquito más al lenguaje. Ahora, el lenguaje no es un medio más que la conciencia utiliza para comunicarse con el mundo. Retomando a Gadamer, no es un tercer instrumento al lado del signo y la herramienta que pertenecen también a la definición esencial del ser humano. Porque a diferencia de una herramienta la cual podemos usar y tomar y dejar conforme nos venga en gana, el lenguaje no es algo de lo cual hacemos uso para después guardarlo en un cajón antes de irnos a dormir y al despertar volverlo a tomar, ¿no? Conocimiento de nosotros mismos y del mundo implica siempre el lenguaje, desde la hermenéutica filosófica. Podemos verlo en el acto de aprender a hablar, ¿no?, por el cual conocemos personas, conocemos el mundo, y aquí aprender a hablar no significa utilizar un instrumento ya existente que nos permite conocer y clasificar ese mundo familiar, sino que significa la adquisición de la familiaridad y conocimiento del mundo
tal y como se nos sale al encuentro. Esto lo dice Gadamer. Entonces, tomando en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a partir del hecho de que el ejercicio filosófico de hoy en día ya no busca proponer como verdadera una sola visión del mundo. Ya se ha superado la pretensión de los grandes sistemas modernos y el esfuerzo conceptual, así como una teoría bien elaborada, ya no se enfrascan en proponer una verdad eterna y universal. Quien filosofa ya ha superado la idea de que los grandes pensamientos nacen en la soledad y el silencio y ha comenzado a apostar por una construcción de la verdad que esté fundada en el ejercicio crítico que existe cuando el ser humano se entrega a la experiencia del diálogo. ¿Sale? Y en este sentido, la experiencia misma del diálogo se vuelve vital para la misma filosofía. El diálogo hermenéutico, pensado desde la hermenéutica filosófica, se concibe de una forma vivencial, pues se apela a la experiencia dialógica misma y no solo a una comprensión meramente conceptual. En este sentido, el diálogo no se agota en un mero procedimiento de comunicación, sino que forma parte de la vida humana en una dimensión tan profunda que, de ser experimentado de manera plena, podría posibilitar la convivencia armónica entre las personas. Entonces, me parece a mí trascendente que la investigación filosófica no pierda de vista que el horizonte del cual somos parte necesita de una reflexión que nos lleve a proponer una vía por la cual el mundo que tenemos en común se vuelva dignamente habitable. En la experiencia dialógica, el entender se vuelve fundamental, pues es a través de la comprensión que podemos volver familiar lo aparentemente extraño. Si no se dialoga, no hay comprensión, y sin ello el ser humano no puede llegar a ningún consenso. Aquí suponemos que siempre existe un asunto en común, o sea, un tema que de alguna manera u otra resulta importante para quienes entran en diálogo. Por supuesto, esto no quiere decir que necesariamente se tengan las mismas opiniones, sino que a las personas que dialogan las puede unir un asunto en específico, aunque se tengan opiniones diferentes respecto al tema. Entonces, para que realmente se lleve a cabo un diálogo y no una discusión, que no necesariamente una discusión tiene un carácter negativo, debe existir en las personas implicadas una genuina disposición a comprender el punto de vista de las y los otros, ¿no? Esto mientras se realiza un intercambio de pareceres en el que cada interlocutor, dice Gadamer, sopesa los contraargumentos al mismo tiempo que mantiene sus propias razones. Puede hablarse entonces de un diálogo en el cual resulta necesario elaborar un lenguaje común. La forma de la realización del diálogo resultará en que un tema accede en su expresión no en calidad de cosa mía, sino de cosa común a ambas partes. Resulta evidente que el problema de la comprensión no debe dejarse de lado, porque pensando, ¿no?, en la realidad en concreto, la realidad en que vivimos hoy en día nos muestra todo el tiempo una situación política, social, en la cual cada vez se agravan más y más las tensiones. Y entonces es por ello que el diálogo debe comenzar a entenderse en su sentido más ambicioso, pues solo así las condiciones del diálogo hermenéutico se cumplen, haciendo posible que nos lleve, como decíamos, a lo profundo de la comunión humana. Cuando se encuentran dos personas y cambian impresiones, hay en cierto modo dos mundos, dos visiones de mundo y dos forjadores de mundo que se confrontan. Se presupone entonces una pluralidad de interpretaciones, ya no solo una única visión del mundo, como pretendía el pensamiento de los grandes sistemas filosóficos modernos. El comprender y el interpretar no es un proceso estático ni acabado, es más bien un movimiento de sentido. En la interpretación siempre existirán conceptos previos que tendrán que ser sustituidos progresivamente por otros más adecuados. Aquí el concepto de objetividad refiere más bien a la convalidación que tienen las opiniones previas a lo largo de su elaboración, ¿no? La elaboración que se lleva en el diálogo. Pues la misma arbitrariedad de las opiniones acabará aniquilándose en su proceso mismo. Resulta imposible no tener opiniones previas.
Sin embargo, habrá que cuidarnos de que éstas no mermen el proceso mismo de la comprensión. La comprensión resulta un dejarse decir, y no se trata de una clase de neutralidad o autocancelación, sino de abrirnos a la opinión de las y los otros, tener la disposición de escuchar lo que nos tienen que decir. Una conciencia formada hermenéuticamente necesariamente debe ser receptiva. Cito a Gadamer, una comprensión llevada a cabo desde una conciencia metódica intentará siempre no llevar a término directamente sus anticipaciones, sino más bien hacerlas conscientes para poder controlarlas y ganar así una comprensión correcta de las cosas mismas. De esta manera se requiere de una constante autocrítica que nos permita tomar conciencia de los prejuicios que tenemos, pues cuando estos no son percibidos, nos vuelven sordos hacia las cosas. Fin de la cita de Gadamer. Entonces, esto trae consigo la necesidad de una vigilancia constante de las propias consideraciones en miras de no agotar nuestro mundo en una visión unilateral. La apertura en el diálogo se muestra como un juego sin fecha de caducidad, pues únicamente en el ejercicio dialógico se logran contrastar las diferentes consideraciones sobre la cosa, sobre un asunto. Se apuesta también a la necesidad de la apertura ante las opiniones de los otros, pues un diálogo hermenéutico solo se lleva a cabo cuando ambas partes están dispuestas a dejarse decir. Como apuntamos líneas atrás, el diálogo no define únicamente un procedimiento de comunicación, sino la categoría que describe la estructura moral de la vida humana en todas sus dimensiones. En este sentido, la comprensión tiene un carácter dialógico. La verdadera esencia del lenguaje y lo que con él transmitimos, expresamos y vivimos, solo puede ser pensado desde el diálogo. En él hay una primacía de las y los otros, que no es solo la primacía de un tú en el sentido de alguien que tenemos al lado, sino la primacía de un tú en el sentido de un movimiento radical en el que participamos. De esta forma, en el diálogo debe existir un genuino compromiso personal con la verdad, entre comillas, todas estas nociones, ¿no? De esencia, verdad, por lo antes dicho. De esta manera, en el diálogo debe existir, decía, un genuino compromiso con la verdad, y si bien este resulta una condición necesaria, no es del todo suficiente, ya que el verdadero diálogo requiere de la capacidad de escuchar. Normalmente partimos del hecho de que para llegar a un consenso hay que argumentar de la mejor manera, para exponer con claridad nuestras ideas sobre algún tema en específico, pero poco nos detenemos a pensar que en el ejercicio de la escucha se encuentra una de las claves y condiciones de la comprensión. Si bien Gadamer no habla explícitamente de la escucha, como sí lo hace de forma magistral la doctora Mariflor Aguilar en Cultura de Escucha, Condición de la Democracia, por dar un ejemplo, considero que podemos identificar el papel de la escucha en este modelo dialógico cuando Gadamer habla en Verdad y Método acerca de la primacía hermenéutica de la pregunta, por lo cual el autor indaga en la esencia de la pregunta, ¿no? Pues él ve en ella la peculiaridad de la realización de la experiencia hermenéutica. Se plantea que, contrario a la opinión dominante, preguntar es más difícil que contestar, sobre todo pensando que cuando alguien habla solo busca tener la razón y no darse cuenta o no descubrir realmente lo que son las cosas. Y vuelvo a entrecomillar darse cuenta realmente de lo que son las cosas, ¿no? Cuando una persona como tal únicamente busca argumentar con la intención de tener la razón, pues seguramente pensará que resulta más fácil preguntar que dar una respuesta. Pues, dice Gadamer, el que está seguro de saberlo todo no puede preguntar nada. Y como se sugiere en Verdad y Método, para poder preguntar hay que querer saber, y esto es saber que no se sabe. Justo en este punto se puede ver que a lo que se apela es a la docta ignorancia socrática. Por eso la dialéctica, y sí, Gadamer está pensando en los diálogos platónicos como modelo, se realiza en preguntas y respuestas. La pregunta posibilita la apertura porque cuando se pregunta genuinamente, la respuesta no está fijada ni dada de antemano. Si podemos ir cerrando, Tania, por favor.
Sí, John, muchas Gracias. gracias. Y justo ya para cerrar, ¿no? En general, el diálogo hermenéutico supone una experiencia, un entrar en el juego. Se requiere, por supuesto, lo que Gadamer llama una conciencia formada hermenéuticamente. Esto quiere decir que hablamos no solo de tener una disposición auténtica de escucha hacia las y los otros, sino una actitud autocrítica que ponga en constante vigilancia nuestras propias consideraciones. Y ya para terminar, me gustaría hacerlo con la frase que da cierre justamente a Verdad y Método. Mal hermeneuta el que crea que puede o debe quedarse con la última palabra. Ahora sí ya terminé, John. Muchas gracias. Vale, Tania, pues muchas gracias. Empezamos fuerte esta mesa. Les recuerdo que al auditorio que nos está viendo a través de Facebook Live, que pueden poner sus preguntas en la caja de comentarios y nosotros al final de las exposiciones, al final de las ponencias, se las haremos saber a los ponentes para que se puedan ser respondidas. Ahora vamos a pasar con la segunda ponencia del día de hoy. Nos acompaña la profesora Elena Trapanese desde las geografías, desde la geografía de Slumbil-Kashenkop, antes llamada Europa, recién reconquistada por el zapatismo. La doctora Elena nos va a leer la ponencia La invención del otro, reflexiones a partir de Luis Villoro. Voy a comentar una breve semblanza de la doctora Elena. Ella se licenció en filosofía, studi teorico critici en la Universidad degli Studi de Roma, La Sapienza, con una tesis en filosofía del lenguaje. Es máster en pensamiento español e iberoamericano y doctora internacional por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Federico II de Nápoles, por cuya tesis le ha sido otorgado el premio extraordinario de doctorado 2015-2016. Ha sido cultrice de la materia en la Universidad Federico II de Nápoles y becaria residente de la Real Academia de España en Roma, con un proyecto titulado Españoles Nuestros en Roma, una retrospectiva. En la actualidad trabaja como profesora ayudante doctora en el Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus investigaciones versan sobre las relaciones entre filosofía, literatura y ciencias sociales, con especial atención al mundo iberoamericano y al exilio español. Doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, John, y bueno, muchas gracias a los organizadores por haberme permitido estar aquí. Espero pues no ser muy pesada, aquí ya es muy tarde, entonces la energía a veces pues disminuye, ¿no? A estas horas de la noche, pero voy a intentar cumplir, ¿no? con la tarea. Creo que uno de los grandes méritos de la filosofía de Luis Villoro ha sido el habernos señalado que la filosofía tiene hoy en día una tarea muy importante y es la de reflexionar sobre los procesos de reconocimiento del otro o, pues diría yo, sobre los procesos de encubrimiento e invención del otro que se han dado a lo largo de la historia y que siguen estando presentes en nuestras sociedades. Luis Villoro ha reflexionado sobre este tema en diferentes momentos de su vida filosófica, desde los grandes momentos del indigenismo en México, que es un libro del 50, hasta pues ensayos más recientes, que son los ensayos a los que me voy a referir. Villoro hace remontar el problema del encuentro con el otro al encuentro, al choque de culturas que se dio en el siglo XV entre europeos y las culturas aborígenas de América. Y a partir pues del análisis de ese encuentro, que fue también, como he dicho, un desencuentro, lo que hace fue trazar un itinerario desde mi punto de vista fascinante para explicarnos cuáles han sido los diferentes estadios de reconocimiento del otro. Los tres estadios de los que nos habla formalmente formarían parte de un primer gran momento del indigenismo en México, que corresponde a la conquista y a la colonización. Pero desde mi punto de vista, pues en realidad son pues estadios que podríamos seguir usando para leer también el presente y eso es lo que voy a intentar.
Lo primero que nos dice Luis Villoro es que el problema principal de la coexistencia y del encuentro de una pluralidad de culturas es el problema del centro. El problema de la alteridad, dice, encuentra su origen en la suposición de un centro único, dador de sentido a sus innumerables periferias. Sugiere Villoro que precisamente debido a esta suposición, tres han sido las estrategias, ¿no? Los estadios, los procesos que han llevado al reconocimiento, encubrimiento, invención del otro, ¿no? Tres han sido, podríamos decir, también las estrategias a través de las cuales hemos construido la identidad del otro y también la nuestra. La primera estrategia ha consistido en conjurar la alteridad del otro, ¿no? Me he referido, ¿no?, al siglo XV. Para conjurar la alteridad del americano, los europeos lo que han hecho, lo que hicieron fue intentar traducirla en términos de objetos conocidos, ¿no?, incluirla en sus categorías, ¿no? Intentaron crear analogías. Y lo que hacen es islamizar, por ejemplo, a los americanos y a sus culturas, ¿no? Sí. Los templos aztecas son descritos como grandes mezquitas, la conquista de América como una nueva cruzada, etcétera, etcétera, ¿no? El problema, subraya Villoro, es que esta explicación evidentemente es insuficiente, ¿no? Algo se resiste a esas analogías. Entonces, en este momento, esos rasgos intraducibles serán interpretados, dice Villoro, en dos sentidos opuestos, a través de dos categorías, la del salvaje y la categoría del bárbaro. Salvajes son los indígenas, seres previos a toda cultura e historia, inocentes, menores de edad y de entendimiento. Por supuesto, esta visión del indígena como salvaje que encontramos, por ejemplo, en las cartas, en los diarios de Colón, pues no encaja en absoluto, ¿no?, cuando los españoles llegan al continente, ¿no? No encaja con la complejidad, por ejemplo, del imperio azteca. Aquella resistencia entonces ya no se interpreta como inocencia, sino como enemistad. Y es aquí cuando aparece la figura del bárbaro, ¿no?, como un enemigo que pone en riesgo nuestro orden y nuestra verdad. Al otro se le empieza a demonizar, escribe Luis Villoro. La cultura del otro, escribe, en la medida en que no pueda traducirse a la nuestra, solo puede ser demoníaca. Es la interpretación más común entre misioneros y cronistas. La creencia básica de Occidente establece que solo puede haber una verdad y un destino del hombre. Esa creencia básica marca los límites de lo comprensible. Sobre ella se levanta una interpretación convencional que no se pone en cuestión. Si otra cultura pretende tener otra verdad y otro destino, niega nuestra figura del mundo. Solo puede comprenderse, por lo tanto, como pura negatividad. Lo otro es lo oscuro y lo oculto, lo que dice no al mundo, lo demoníaco. Es, por definición, lo que no puede integrarse en nuestro mundo y cabe destruirlo. Bueno, lo que afirma Villoro es que, visto, ¿no?, desde esta perspectiva, el único sujeto válido es el occidental, ¿no? El otro no es aceptado como sujeto de significados, algo que ha comentado esta mañana también el doctor Alcalá, sino solo como objeto. Villoro ya había dicho en los grandes momentos del indigenismo en México que es como si América, desde el punto de vista de los europeos, naciera al ser revelada, ¿no? Es solo gracias a los conquistadores que entra en la historia universal, que se manifiesta. El indígena inocente entonces sería el que todavía no ha sido revelado, se convierte en culpable, en bárbaro, cuando no acepta esa revelación. Sorprende, de hecho, si miramos la actualidad política, como algunos representantes, por ejemplo, de la derecha española, siguen usando esa misma estrategia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un reciente viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, pues de viaje por los Estados Unidos del Norte de América, afirmó
desde un céntrico edificio de Washington, con la Casa Blanca ahí de fondo, que le sorprendía que el pontífice, un católico que habla español, reflexionara por carta sobre los pecados cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista española. La presidenta madrileña defendía el legado de España en ese discurso y decía que el gran legado de España, y la cito literalmente, fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad al continente americano. Bueno, una actitud parecida hemos tenido europeos y han tenido también los estadounidenses en nuestra relación con el continente africano, con el Oriente Medio, ¿no? Lugares que a veces parecían revelarse, que parecían entrar en la historia solo gracias a nuestra llegada, ¿no? Nuevos salvadores hemos sido de alguna manera, ¿no? Más o menos armados, que hemos intentado llevar democracia, ¿no? Un ideal maravilloso, pero que en las palabras de quienes quieren exportarla se convierte en muchos casos en una versión secularizada de la providencia que guiaba a los misioneros de América, ¿no? No un proceso, sino una verdad revelante. Bueno, entonces en la época de la conquista, como ahora, ¿no? En diferentes lugares del planeta seguimos, ¿no? Proyectando, usando, poniendo en práctica esa primera estrategia de conjurar al otro. Hay un segundo nivel del que habla Villoro en el proceso de reconocimiento o no reconocimiento del otro, que según Villoro coincide con las prácticas y las reflexiones de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Nos dice Villoro que las Casas lo que hace es reconocer al otro como sujeto, pero solo en cuanto hijo de Dios. Todas las gentes del mundo son hombres, decía Bartolomé de las Casas, ¿no? Por ley natural, todos los hombres son libres. Es el primer reconocimiento del otro como sujeto, dice Villoro, pero sin embargo es un reconocimiento parcial, ¿no? Porque es un sujeto abstracto el que está reconociendo Bartolomé de las Casas, ¿no? Las Casas, dice Villoro, no puede admitir la posibilidad como hombre de su época de una verdad múltiple. El indígena existe como sujeto abstracto de derechos, pero solo tiene un destino. Puede ser convencido o ignorado, nada más. El diálogo, dice Villoro, solo admite al otro para que acepte nuestra verdad. La alteridad, comenta Villoro, es solo abstracta. El otro es un sujeto de derechos ante Dios y ante la ley. El otro es un sujeto de derechos, pero no de significados. Y de hecho yo me preguntaría, ¿no? Si en realidad podemos hablar de diálogo, ¿no? Si realmente pues podríamos hablar de diálogo en este caso, ¿no? Puede haber diálogo si nos reconocemos al otro como sujeto de significados, más allá de derechos, ¿no? Y otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿desde qué lugar se están estableciendo, escribiendo estos derechos supuestamente universales, ¿no? Bueno, el tercer estadio, la tercera estrategia, es una estrategia que en realidad, según Villoro, nunca ha sido realizada del todo, ¿no? Que consistiría no solo en reconocer la igualdad, y es lo que había hecho Bartolomé de las Casas, sino también la diferencia del otro. El primero, según Villoro, en dar voz a ese intento, habría sido Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, ¿no? Por cierto, una obra colectiva, siempre se dice que es de Bernardino de Sahagún, pero fue realmente una obra colectiva, ¿no? Sabemos, ¿no?, que recogió, gracias a la ayuda de colaboradores como Antonio Valeriano, información valiosísima, ¿no?, sobre el mundo indígena. Y hay realmente aspectos de la cultura azteca, por ejemplo, que realza y admira, como la educación, el arte, la cultura, ¿no? Pero pues no llega a reconocer del todo al otro. Hay un primer error que comete Sahagún también en la organización del material recopilado, y eso es muy interesante. Sahagún se equivoca porque lo que hace es, después de haber escuchado por primera vez al indígena,
lo que hace es organizar todo lo que había escuchado según categorías europeas. Es decir, los 12 libros de su historia general de las cosas de la Nueva España fragmentan el saber indígena en disciplinas que hacen referencia a paradigmas europeos, no indígenas. Y eso quita sentido interno a la cultura que él por primera vez estaba escuchando, ¿no? Pero no fue simplemente esto el error de Bernardino de Sahagún, ¿no? También la invitación hecha al otro para revelar su propio mundo podría, dice Villoro, haber llevado a su reconocimiento, pero algo detiene a Sahagún. También Sahagún participa de la misma visión del mundo de los conquistadores y de Bartolomé de las Casas. Para él, Europa es el elemento revelante. ¿Cómo podría, escribe Villoro, admitir que los indios hubieran llegado por sí solos a una forma elevada de religión, comparable en puntos a la cristiana, si habían estado ocultos a la revelación y a la gracia? Tendría Sahagún que aceptar que después de todo no andaban tan extraviados. ¿Qué sentido tendría entonces la presencia europea en América? ¿Qué sentido la evangelización y la vida misma de Sahagún y de sus hermanos? Entonces lo que hace es, se produce en realidad un desdoblamiento. Lo que hace Sahagún es pues, intentar salvar la intención del otro, pero no el sentido que el otro da a su mundo. Dice que allí donde los indígenas veían dioses, en realidad había demonios, ¿no? Es decir, no demoniza a los indígenas, pero sí pues no acepta el significado que los indígenas estaban dando a su propia cultura, ¿no? Sigue siendo, ¿no?, Europa el elemento revelante, dador de sentido último. ¿Será posible superar ese límite?, se pregunta finalmente Villoro, ¿no? Bueno, estas tres estrategias, estos tres estadios, dice Villoro, comparten un elemento fundamental: la idea de que el mundo histórico tiene un centro, una verdad, una razón, y para superar esa postura, dice Villoro, habría que renunciar a toda idea previa de dominio. Para hacerlo, creo, habría que reformular la propia idea de modernidad que hemos estado manejando, ¿no? Cómo hemos estado construyendo también la idea de sujeto moderno, ¿no? Un yo pienso que es, ante todo, un yo conquisto, ¿no? Como ha señalado, por ejemplo, Enrique Dussel, ¿no? Sin embargo, pues aquí quiero hacer una pequeña crítica a Villoro. Creo que el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de razones, de centros y verdades es necesaria, pero no es suficiente. No basta reconocer la existencia de la pluralidad, hay que repensar el modo en que estas pluralidades pueden encontrarse o pueden dialogar o pueden coexistir, ¿no? Hay que ver cuál es la postura que esos diferentes centros tienen en el encuentro con el otro, ¿no? Yo en este sentido, y esta es un poco la última propuesta que voy a hacer y voy a ir cerrando, creo que habría que recuperar una idea muy sugerente de una filósofa italiana, Adriana Cavarero, que en 2013, en 2014, publicó un libro titulado Inclinaciones, crítica a la rectitud. Esta filósofa, Adriana Cavarero, se interrogaba en ese libro acerca del valor político y moral de la postura erecta y propone repensar la subjetividad. Lo hace en diálogo con la filosofía, con la literatura, con el arte, con la fotografía, y lo que propone es repensar la subjetividad a partir del concepto de inclinación. Y, vale, sí, un par de minutos y cierro. Es sabido, ¿no?, que el término inclinación ha tenido a lo largo de los siglos un significado más bien negativo, ¿no? Ha sido sinónimo de debilidad, de vicio, de falta de rectitud. Mientras para Cavarero la inclinación es una postura que nos lleva a salir de nuestro yo, que nos lleva a salir al encuentro con el otro, ¿no? Es una postura que disloca las relaciones establecidas y nos obliga a buscar nuevos equilibrios, a volver a encontrar un equilibrio después de haberlo perdido.
Eso lo que afirma Caballero es que en lugar de fragmentar al sujeto o de simplemente reconocer que cada sujeto es un centro, como hace Villoro, dice habría que inclinar al sujeto, ¿no? Habría que inclinar a nuestras culturas, pues tal vez sea en la sombra, ¿no? Que proyectamos precisamente el lugar donde podríamos encontrar el espacio para el diálogo, ¿no? Y simplemente una última reflexión a raíz de lo que se ha comentado también esta mañana. Creo que esta idea de inclinación podría ser una vía de acceso interesante a la interculturalidad y al reconocimiento del otro, ¿no? Porque aceptar el paradigma de la inclinación significa aceptar que nuestra identidad, nuestro equilibrio nunca es seguro, que lo que nos hace humanos no es la rectitud fisiológica o simbólica, sino la inclinación. La inclinación como vulnerabilidad. De hecho, pues, por ejemplo, nuestros oídos a la hora de escuchar son fisiológicamente heridas, ¿no? La inclinación como diálogo, muchas veces para escuchar al otro, nuestro cuerpo se inclina hacia el otro, ¿no? Y lo que nos está diciendo ese paradigma es que las relaciones que tenemos entre seres humanos nunca son totalmente simétricas. Esta mañana se hablaba de pues la imperfección de la justicia, de la imperfección de la paz. Podríamos decir que la inclinación lo que hace precisamente es subrayar esto, ¿no? Que el encuentro con el otro es siempre imperfecto, ¿no? Y una última cosa y ya, vale, y cierro. Villoro decía que la identidad no significa solo buscar lo singular, ¿no? Lo que nos distingue de los otros. Identidad significa también, tiene que ver también con la representación que el sujeto o cada cultura o cada comunidad tiene de sí misma. Y nos dice que hay dos vías para buscar la identidad, ¿no? Una vía fácil, que es la que he comentado y que ha comentado Villoro, que consiste en preservarse de los otros, que es una búsqueda fácil porque no tenemos que elegir nada, vamos a hacer lo que siempre hemos sido. Y la vía, ¿no?, que señalaría el paradigma de la inclinación consiste en abrirnos a la inseguridad para que seamos lo que hemos elegido o lo que deseamos ser. Muchas gracias. Vale. Pues muchas gracias, doctora Elena. Ya casi es medianoche por allá, más bien. Agradecemos pues este esfuerzo que hace, no solo para mantenerse despierta, ¿no?, sino para compartir esto que ha trabajado con nosotros. Vale, pues vamos a pasar a la tercera ponencia. Les recordamos a quienes nos escuchan y nos ven por Facebook Live que pueden poner sus comentarios, sus preguntas en la caja de comentarios de la transmisión y nosotros se las haremos llegar hacia el final de las ponencias a las ponentes. Ahora toca el turno a la doctora Xenia Ruedas. Voy a leer una breve semblanza también de la doctora Xenia. Ella es doctora en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora asociada C de tiempo completo en el área de Teoría del Conocimiento y Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora nacional dentro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su principal línea de investigación se centra en incorporar una visión feminista a la filosofía de la ciencia. De igual modo, ha incorporado diversas discusiones a sus investigaciones desde la inclusión social, exclusión e injusticias epistémicas. Es miembro investigador en el Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM y es miembro activo de la Society of Social Studies of Science y de Public Communication of Science and Technology. Asimismo, les recordamos que las tres ponentes son miembros del Seminario de Justicia y sus prácticas en el mundo contemporáneo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y bueno, la doctora nos va a leer la ponencia, bueno, nos va a presentar más bien la ponencia por una equidad y justicia epistémica en el reconocimiento de mujeres en la producción de conocimiento. Doctora Xenia, tiene la palabra.
Ok, pues muchas gracias, John, por moderar. Muchas gracias a los organizadores, que bien como ya mencionaba Tania al inicio, un reconocimiento a este esfuerzo, a veces sobrehumano y sobre nuestras capacidades, que muchas felicidades y muchas gracias también por la invitación a participar en esta mesa, que si bien es cierto, ya me antecedieron dos ponencias muy interesantes. Y que agradezco mucho porque también me sirven de contexto a lo que voy a presentar, ¿no? Entonces, bueno, en principio agradezco al doctor Raúl Alcalá, a la doctora Laura Soto y a Miriam Díaz por la organización y la coordinación de este simposio. Sin más, voy a iniciar, voy a compartir mi pantalla. Si me dan autorización, por favor, para poder iniciar. Creo que no tengo ya. Ok. Bueno, pues he titulado para esta tarde la ponencia por una equidad y justicia epistémica, justamente en el reconocimiento de mujeres en la producción de conocimiento. Esta cuestión, y sobre todo diré, ahí se tardó. La estructura de la presentación está en estos 5 puntos. No me voy a demorar muchísimo en ellos, porque una, por la cuestión de tiempo, y dos, porque algunas de las cosas que se han mencionado, algunos de los conceptos, sobre todo he retomado a Villoro, la cuestión y la noción de comunicación, de comunidad, también de diálogo, en Gadamer, que ya bien también ha expuesto Tania, pues me servirán justamente de ese preámbulo para mi propia presentación. Entonces, bueno, yo parto básicamente de una premisa, y esto como una mera introducción, que en la historia de la epistemología occidental ha sido común explicar el proceso del conocimiento partiendo del supuesto de un yo abstracto, ya sea una conciencia autofundante como Descartes o un sujeto lógico como Kant. El proceso del conocimiento se ha concebido como el producto de un sujeto no situacional, incondicionado. Y relacionado con este supuesto, se ha obviado el hecho de que el proceso epistémico puede verse afectado por la existencia de unas relaciones de desigualdad que generan un acceso inequitativo al bien del conocimiento. Aquí agregaría no solamente que es un acceso inequitativo al bien del conocimiento, sino al propio reconocimiento de que se puede hacer, las mujeres también producen conocimiento dentro de la filosofía, dentro de la epistemología. Voy a partir de esta imagen, de este cuadro que a mí me parece muy importante, de Joseph Wright, de 1768, características muy que podemos visualizar. Digo, es una obra muy interesante, que ahí puse el título, Experimento con un pájaro en una bomba de aire, en donde se ve claramente estas diferencias entre el conocimiento, digo entre comillas, el conocimiento racional de un sujeto, que los hombres, si vemos en esta imagen representada en este cuadro, los hombres son capaces de admirar, de ver, de analizar. Si vemos, por el contrario, en este cuadro a las mujeres, pues parece que que no están absortas o están preocupadas por otras condiciones. Voy a regresar más tarde a este cuadro, justamente porque parece que desde esta preconcepción existe ya una injusticia, y voy a entrar justamente a este concepto, a una injusticia epistémica, ¿no? Pareciera que justamente las mujeres no podrían tener acceso, no podrían generar conocimiento, porque la invaden los sentimientos, la pasión, entre otras cuestiones, ¿no? Que supuestamente no existen en el hombre. Si bien es cierto, bueno, Miranda Fricker, esta filósofa británica, introduce el concepto de injusticia epistémica en la reflexión filosófica para referirse al fenómeno de experimentar como sujeto de conocimiento las desventajas de encontrarse en una relación de subordinación por prejuicios de identidad, ya sea de género, de etnia, entre otras. Asimismo, Fricker diferenció dos formas de injusticia epistémica en su famoso libro de Injusticia epistémica.
y que menciona que la justicia testimonial, la diferencia dos, la testimonial y la hermenéutica, la primera de ellas, ella menciona que acontece cuando el grado de credibilidad del discurso de un hablante queda disminuido por los prejuicios que un oyente tiene sobre él. Y por el otro, la injusticia hermenéutica ocurre cuando una persona se encuentra en una situación desventajosa para comprender sus experiencias sociales, producto de una carencia de conceptos que hagan inteligible esas experiencias. El concepto de Fricker, sin duda, inaugura una línea de investigación fructífera para ampliar nuestra comprensión epistémica y ética de situaciones de marginación social para las personas en función de su género o de su etnia. Cuando una persona, dice Miranda Fricker, cuando una persona sufre un daño como sujeto de conocimiento producto de un prejuicio identitario, nos encontramos ante un caso de injusticia epistémica, ¿no? Bueno, esto ya lo mencioné, sin embargo es importante hacer énfasis en que la injusticia hermenéutica la persona agraviada intenta comprender sus experiencias sin la ayuda de otro, y esta reflexión, bueno, solamente se puede enfocar en este tipo de injusticia. Fricker concentra el problema de la injusticia hermenéutica en la ausencia de recursos interpretativos para comprender las experiencias de la persona que sufre la marginación. Cabe destacar que desde 2007 que Fricker presenta este libro, han existido algunas controversias, digamos, no muchas, algunas controversias al respecto del concepto, y en este caso Mason, por ejemplo, añade algunas otras nociones al respecto de el propio tipo de injusticia. Y bueno, básicamente es que una situación, por ejemplo, donde los grupos de personas marginados hermenéuticamente son silenciados con respecto a los grupos que poseen los discursos dominantes, sin que se les impida comprender su propia experiencia social. También el otro caso es donde los grupos socialmente subordinados disponen de los recursos hermenéuticos para comprender sus experiencias sociales, pero los mismos no son reconocidos ni respetados por los grupos socialmente dominantes o con autoridad epistémica. Una situación de aislamiento epistémico también se da cuando a una persona o grupo se le clausura el acceso a medios que proporcionan la información. Y bueno, al respecto han existido muchos ejemplos alrededor de este. Sin embargo, yo retomo y por eso agradezco la pregunta, la anterior ponencia, porque voy a retomo algunos conceptos de Villoro, en particular el de comunidad epistémica, porque considero que en el grupo o que las mujeres no se les reconoce esta producción de conocimiento, no solamente basta, y es una pequeña crítica a la propia noción de Miranda Fricker, en la cual pues no es suficiente, por ejemplo, hacer esta diferencia, me voy a regresar un poquito, tener esta diferencia entre qué tipo de injusticia nos encontramos, por ejemplo, las mujeres que producimos algún tipo de conocimiento, ¿no? No basta con ese reconocimiento, sino yo propongo y considero, y de ahí retomo el concepto de Villoro, que es necesario identificarnos también como una comunidad epistémica, ¿no? Esta, y voy a leer la cita que aquí pongo, se encuentra determinada por un nivel de producción específico de su sociedad que le permite el acceso a ciertos datos mediante ciertos medios técnicos, por una cantidad de información acumulada, por un conjunto de teorías e interpretaciones viables, dado el desarrollo alcanzado por el conocimiento de la época. Todo ello dentro de un marco conceptual común. Las comunidades epistémicas estén condicionadas tanto el espacio como en el tiempo. No existe una comunidad intersubjetiva pura de entes racionales posibles. Existen intersubjetividades históricamente condicionadas, ¿no? Entonces, justamente
Y me regreso un poquito a la intervención de Tania, donde desde luego ella dice, bueno, el diálogo hermenéutico es importante o hay una necesidad también para esta inclusión. Yo aquí retomando al mismo Villoro, considero que desde luego es necesaria esa disposición al diálogo, es necesaria esa pluralidad entre los sujetos epistémicos, ¿no? Por tanto, y retomo el otro concepto de Luis Villoro, que el escuchar se convierte en un diálogo de razones en condiciones epistémicas óptimas. Si bien es cierto, este concepto, andamiaje teórico nos permite entendernos, comprender en las situaciones en las que nos encontramos, es importante ese diálogo. Sin embargo, no basta, como aquí lo afirmo, no basta con el diálogo y la disposición del diálogo. Es necesario establecer una equidad epistémica. Este concepto que retomo de Ambrosio Velasco, donde considero que evidentemente este principio de equidad epistémica, que apela a un concepto ampliado de la racionalidad y conocimiento, tiene tanto esa dimensión epistémica al reconocer la valía epistémica de los diferentes tipos de conocimiento y tradiciones que deben concurrir dialógicamente para la solución de problemas específicos como una dimensión propiamente política. Y bueno, este principio de equidad necesariamente conduce a poner en un mismo plano no únicamente a la ciencia y la tecnología, sino la incorporación de otro tipo de conocimientos o de saberes tradicionales. En este mismo orden, pues incluyo la perspectiva, sobre todo el conocimiento producido desde una comunidad como las mujeres. Entonces, esto me lleva al quinto punto, en donde pretendo sobre todo comprender cómo desde esta propia historia, y por eso hacía la relación en esta primera imagen que presentaba, cómo las mujeres deben reconocerse también en esa producción de conocimiento, ¿no? Y aquí pongo a una quizá de las mujeres más conocidas en la historia de la química, de la ciencia en general, pero en particular de la química moderna, y pregunto, ¿quién es esta mujer? Regularmente, y aquí ya pongo completa la imagen, regularmente se conoce al padre de la química moderna, Antoine Lavoisier, y poco sabemos de su mujer, ¿no? Y además esa categoría de su mujer, siempre además cuando he escuchado historias alrededor, o la historia de la química alrededor de Lavoisier, pues desde luego es la mujer de Lavoisier, ¿no? Y no es Marianne Pierrette Paulse Lavoisier. Es interesante porque justamente es en la misma época del cuadro en el que yo presenté previamente, escasamente habrá tenido 10 años, me parece, Marianne. Y bueno, esta mujer diré, gracias a el conocimiento, al dominio de Marianne, no únicamente sobre la química, sino en el primer punto que pongo, que era una mujer políglota. En esa época era difícil encontrar una mujer que tuviera un dominio sobre varias lenguas. Ella se forma en una temprana edad, se forma en una escuela de monjas, y ella, autodidacta, empieza a aprender diferentes lenguas, entre ellas inglés y latín principalmente, también alemán, lo cual le va a servir más adelante para poder interactuar con los químicos de la época, con Priestley principalmente, que era un químico francés también. Bueno, entre sus otras habilidades se encuentra ser dibujante y grabadora, era una traductora crítica, es decir, introducía notas sobre los errores químicos que ella percibía en el texto, fue la editora de los informes que se elaboraban a partir de las investigaciones realizadas en el laboratorio de Lavoisier. Voy a pasar algunas imágenes. Este es uno de las imágenes de Marianne, donde ella se autorretrata. Si la ven, está aquí tomando notas. Aquí están algunos de los ayudantes de Lavoisier.
Y es muy importante, y aquí voy a tomarme unos minutitos sobre esta mujer que a mí me parece muy importante en el desarrollo mismo de la química moderna. Existe una obra de teatro que se llama Oxígeno, donde pues narran estos hechos, se discute, es bastante interesante porque se discute cómo si se le podría otorgar el premio Nobel a Madame Lavoisier. ¿Por qué? Por su contribución, sobre todo, al desarrollo de la química moderna. Es decir, hay un reconocimiento del trabajo, no únicamente a Lavoisier, sino también a su mujer. ¿Por qué? Porque ella, siendo letrada en la lengua inglesa, logra transitar, logra intercalar sobre todo este diálogo en un diálogo entre los científicos, cosa que sobre todo en esta época, durante el siglo XVIII, las mujeres estaban excluidas del conocimiento científico. Al estar excluidas, poco podían hacer dentro de las reuniones, dentro de los congresos, las interacciones entre los químicos. Entonces, ella escribía, no solamente lograba dentro de estos congresos hacer interacción de Antoine Lavoisier, sino también ella hacía las cartas entre Priestley, Lavoisier principalmente. Entonces, bueno, aquí vemos que uno de los tratados más importantes, pues justamente es el Tratado Elemental de Química, donde se desprende, donde se reconoce pues su gran aportación. ¿Por qué? Porque estos dibujos son de ella. Digo, aquí poco sabemos al respecto del conocimiento, pero sin embargo se tiene muy estudiado que ella fue una parte importante para que lograra, para que Lavoisier fuera denominado, lo digo entre comillas, el padre de la química moderna. Voy a ir cerrando porque se me acaba el tiempo. Justamente, y aquí quiero precisar algunas de las consideraciones finales, más que conclusiones, porque esta es una investigación que estoy realizando y no quiero obviar algunas de las cosas y precisiones importantes al respecto. Y bueno, a modo de estas conclusiones, y después de plantear algunos elementos teóricos, como el de injusticia epistémica, comunidad epistémica, equidad epistémica, entre otros, nos permiten integrar y reconocer que las mujeres a lo largo de la historia han contribuido al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, parecería que no ha sido así, pues ya desde la década de los 70 surgen las discusiones en la teoría del conocimiento y en la filosofía feminista de la ciencia en el marco del desarrollo del feminismo identificado como esta segunda ola, y que desde sus orígenes se ha caracterizado por no ser un conjunto teórico uniforme ni responder a un discurso homogéneo. Aquí cito principalmente a Harding, a Flax, sino por el contrario engloba una pluralidad de enfoques y métodos, a veces muy alejados entre sí, articulados de forma diferente en distintos países, disciplinas o áreas de conocimiento. Las áreas conceptuales metodológicas o políticas entre unas y otras se aprecian también en las diferencias epistemológicas subyacentes. Desde entonces, la epistemología feminista ha cuestionado la supuesta neutralidad y objetividad de las categorías científicas. Su trabajo ha permitido visibilizar cómo las concepciones y prácticas dominantes de atribución, adquisición y justificación del conocimiento, desde la selección de los problemas, los conceptos útiles, las hipótesis, hasta el diseño de la investigación, la recolección e interpretación de los datos o estándares de la evidencia, perjudican sistemáticamente a las mujeres y a otros grupos subordinados y generan un círculo vicioso que reproduce estas desigualdades. La epistemología y la filosofía feminista abonan a la crítica de cómo ha sido construida y formulada la ciencia a partir de conceptos como la objetividad, la verdad, la neutralidad, los valores explícitos e implícitos y el poder que todo ello representa.
En esta vertiente, pues está claro que existe una crítica sobre todo a este paradigma establecido occidental, no diré únicamente occidental, sino también patriarcal, de dominación de la naturaleza y a la instrumentación política de los hombres sobre la ciencia, la tecnología, la agricultura y la reproducción biológica de las mujeres. En estas encontramos diversos estudios y un feminismo expresado en una praxis de denuncia. El denominador común que une a esta corriente se le denomina pues básicamente como esencialismo o biologicismo. Esta corriente también, y es una de las líneas a seguir en estas investigaciones, también queda subsumida a una biopolítica del cuerpo y abre toda una corriente de análisis sobre la tecnología y tratamiento del cuerpo en la práctica biomédica, las políticas y derechos reproductivos, entre otras. Sin más, pues muchas gracias para no comerme el tiempo de los demás. Vale, pues muchas gracias, doctora Xenia. A propósito de Marianne, yo al menos me acordaba de Marie de Gournay, que es una filósofa importante también, creo, incluso para el feminismo. Bien, vamos a continuar con las preguntas, con las preguntas a las ponentes y las felicitaciones y comentarios también los vamos a leer. En primer lugar, Karen Reséndiz Altamirano envía una felicitación. Muy interesante la ponencia de Tania, nos dice. También pregunta la doctora Laura Alicia Soto. Gracias, Tania, por tu ponencia excelente. Bueno, nos comenta y pregunta, desde tu punto de vista, ¿qué importancia tienen las emociones en el diálogo hermenéutico? Voy a leer todas las que hay y vamos en el orden de participación, de presentación de las ponencias, vamos respondiendo. Luego nos dice, a ver, igual dice interesante Elena, la misma profesora Laura, buenísima ponencia. Para Elena, ¿qué pasa si igual de la profesora Laura, qué pasa si los otros somos nosotros? ¿Cómo dar apertura a una noción de justicia desde el nosotros? Bien, la doctora Dora Elvira García también nos envía felicitaciones específicamente a Elena. Dice, me parece muy interesante la categoría de inclinación de Cabarero en el tema de la interculturalidad y del reconocimiento. Muchas gracias. Y aprovecha para preguntar en qué texto expone Cabarero. Bueno, ahí nos recordará un poco Elena el texto. Felicitación de la profesora Laura a la ponencia Elena. Ya la leí. Bien. Pues también dice, bravo Xenia, gracias por la lucidez de dicho tema. Y bien. Si quieres, empezamos contigo otra vez, Tania. Tenemos alrededor de 20 minutos para responder. Si podemos ser lo más breve posible, sí, claros, por favor, y gracias. Bueno, esta pregunta que hace la doctora Laura es muy interesante y como toda pregunta interesante, pues está bien difícil de contestar, ¿no? Específicamente en el diálogo hermenéutico, la verdad es que Gadamer no se inmiscuye mucho en estas cuestiones de las emociones, ¿no? Creo que si buscáramos en la hermenéutica filosófica la respuesta a esto, no lo encontraríamos. Quizá habría que rascarle más ya a ciertas posturas que se preguntan más sobre la importancia o la relación de las emociones en el juicio, en la política, ¿no? No sé, incluso me hace pensar hasta en la misma Hannah Arendt y en su teoría del juicio, ¿no? Donde ve a las emociones incluso como algo potencialmente negativo, ¿no? Para la tarea política. No tendría una respuesta como tal. Diría, en Gadamer habría que rascarle mucho para saber qué sucede ahí, pero yo vería a este diálogo hermenéutico como un modelo, como un ideal, no es algo a lo que se apunta y posiblemente nunca se llegue, posiblemente no logremos conquistar una actitud o una conciencia hermenéutica en su totalidad, pero el punto es apuntar siempre a esta posibilidad y trabajar en nosotras y en nosotros mismos para lograr
entrar en diálogo de esta forma, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero por lo menos a mí la impresión que me dio como en este orden sin querer de presentación de ponencias, fue como si primero se presentara este modelo ideal y después con las ponencias de Elena y Xenia se bajara a la realidad y se dijera, oye, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil aceptar el horizonte de sentido del otro, como lo mencionaba Elena con de las casas, ¿no? Donde se está jugando algo que dota de sentido. Y si alguien te presenta algo distinto, ¿cómo se pone en juego eso? ¿No? Cuando ya no está en juego solamente un es correcto y correcto, verdadero o no verdadero, sino ya toda una visión de sentido, ¿no? Creo que ahí habría que hacer un análisis mucho más fino de las emociones e incluso qué clase de emociones, ¿no? Para poder aterrizarlo. Diría, en resumen, que por lo menos yo no encuentro elementos para dar respuesta a la pregunta de la doctora en la hermenéutica filosófica de Gadamer. Creo que tendríamos que buscarlos en otros elementos. Entonces, igual y para no alargar más, pues ya, sería ahí todo lo que yo diría. Bien, antes de pasar con la profesora Elena, leo los últimos comentarios para que los vaya meditando un poco la doctora Xenia. Dice, vale, nos preguntan que si este feminismo es este feminismo una teoría de la justicia, y le agradecen a la doctora Xenia también, muy relevante el tema, que trabajas para las cuestiones que se han trabajado sobre reconocimiento y desde otra perspectiva. Enhorabuena. Ahora sí, pasamos con la doctora Elena a sus comentarios. Sí, una de las preguntas era sobre el título, ¿no? de la obra de Adriana Cabarero. Lo he puesto en el chat, pero lo repito para quien no está en el chat. El libro se titula Inclinaciones, crítica de la rectitud, y pues ha sido traducido al español recientemente, si no me equivoco, ha sido publicado en Chile. Entonces yo pues tengo la versión italiana, pero sí que existe una traducción en español. Y con respecto a la pregunta que me hacía Laura, yo creo que el término inclinación pues es muy útil, ¿no? Precisamente para este problema. En primer lugar, porque el paradigma de la inclinación parte del presupuesto de que existe un otro, ¿no? Es decir, que precisamente estos confines tan definidos que hemos dado a la subjetividad, pues son precisamente estos confines los que habría que reformular, ¿no? Es decir, que el sujeto, los confines de nuestra identidad, pues son muchos más porosos, muchos más inseguros, a veces faltos de apoyo, ¿no? de lo que solemos pensar, ¿no? Entonces la inclinación en ese sentido remite a un nosotros, ¿no? También yo creo que en este sentido se podría repensar la justicia, en parte como se ha dicho, como un proceso, ¿no? La inclinación remite pues a la búsqueda constante de equilibrio, ¿no? Remite, como he dicho, a la imperfección, a la asimetría y al proceso de justicia, más que a una justicia, ¿no? Fija, establecida, ¿no? También pues nos podemos inclinar hacia pues diferentes direcciones, ¿no? Entonces también eso da casi pues varias dimensiones al ser humano, ¿no? A veces hemos tenido una idea de la subjetividad no solo pues erecta, sino casi unidimensional, ¿no? Entonces lo que hace la inclinación también es dar como profundidad al sujeto, ¿no? Y por supuesto, en todo lo que he estado comentando, la cosa más relevante, yo creo que todos los estadios de los que habla Villoro, que tienen que ver con el reconocimiento y con la justicia, más que hablar del otro, lo que hacen es hablar de cómo los españoles construyen su propia identidad, ¿no? Es decir, que a veces
pensamos, no, o podemos interpretar la inclinación como reconocimiento del otro, pero en realidad en esa postura hacia el otro lo que estamos haciendo es definirnos a nosotros mismos, ¿no? Em, ¿Cómo se hace esto? Pues es muy complicado, ¿no? También en este caso yo creo que es como un ideal, ¿no? Una propuesta, y es un proceso, eso sí, ¿no? Eso me parece muy interesante, ¿no? Yo siempre pues he visto ese paradigma casi como una danza, ¿no? Como si la inclinación fueran pues diferentes inclinaciones, ¿no? Casi como una danza, ¿no? Que tenemos que hacer con los demás, ¿no? Acordando un poco nuestros pasos para no pisarnos los pies, ¿no? Y esa podría ser como una imagen un poco de la justicia que podemos, que podemos crear, ¿no? Em, y la otra cosa es que pues también la recuperación de ese paradigma la hace Cabarero desde pues, su postura, que es una postura feminista. Entonces lo que hace ella en el libro, no lo he dicho, pero recupera toda la representación iconográfica de la inclinación que tiene que ver pues, con el mundo femenino, con la maternidad, desde el punto de vista religioso, pues con la Virgen María y Niño Jesús, pero no es el único ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia del arte, ¿no? De cómo la inclinación ha estado vinculada a la feminidad de alguna manera, ¿no? Y es lo que ella quiere recuperar, ¿no? Y nada, no sé si he contestado. Vale. De hecho, nos comenta la profesora Laura Alicia, que qué bella explicación. Muchas gracias, profesora Elena. Profesora Xenia, si quiere tomar la palabra, la pregunta era si este feminismo es una teoría de la justicia. Gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, eh, aquí si no me corregirán los expertos, la doctora Dora Elvira, el doctor Raúl. Si bien es cierto, justo la teoría feminista y los posteriores estudios de género eh, tienen en el liberalismo igualitario de Rawls, especialmente en esta concepción de la posición original y el velo de la ignorancia planteadas en esa teoría de la justicia, un aliado que si bien ha sido cuestionado muy severamente por algunas feministas extremas, le dan el asidero político a ambos movimientos, ¿no? La igualdad como principio del accionar humano y esta tan ansiada igualdad, sobre todo en esto que yo presentaba, que se enmarca dentro de entre la primera y la segunda ola feminista, y bueno, esta tan ansiada igualdad por la que se había luchado y se ha luchado en una buena parte de los movimientos sociales y políticos, ha costado pues muchos sacrificios. Básicamente diré que dentro de esta si bien es cierto, el patriarcado ha generado una de esas grandes desigualdades, pues yo lo situaría más allá que exista una teoría de la justicia en el feminismo, lo que se ha hecho dentro del feminismo en algunas de los diferentes feminismos que yo he logrado hasta ahora estudiar, sobre todo dentro de la epistemología, esto que se denomina epistemologías feministas, como tal se retoman algunos de estos autores, ¿no? Como Rawls bajo la idea y la noción de justicia. Pero si bien es cierto, quizá, y por eso yo presentaba lo de injusticia epistémica, porque se ha ahondado mucho más ahí en esa descripción. Sin embargo, yo me gustaría justamente distanciarme, no obviar esa descripción de Fricker, sino distanciarme. ¿Por qué? Porque justamente, y ya lo mencionaban anteriormente, pues tanto Villoro, bueno, los filósofos, diré en este caso, algunos filósofos mexicanos han incorporado, han desarrollado sus propios conceptos teóricos, que si bien es cierto nos intenta no solamente desde lo teórico, sino lo vivido, pues podemos encontrar más una teoría y conceptos en ese sentido. Va que va, pues muchísimas gracias. Un poco para ir finalizando este segmento, vamos a tener una participación un poco extraordinaria, un poco fuera de programa. El doctor Raúl Alcalá nos quiere compartir algo al respecto. Doctor, si nos puede habilitar su micrófono. Sí, gracias, John. Era más que nada para felicitarlas
Me gustó muchísimo esta mesa, aprendí muchísimo de esta mesa y un comentario muy rápido también para Xenia, en el sentido de que ella utilizó a Marianne Lavoisier, pero me llamó mucho la atención esto del premio Nobel. No sé si lo oí mal porque todavía no existía el premio Nobel, ¿sí? Cuando ella, Marie Curie, ella sí tuvo un poco de problemas para el premio Nobel, y Rosalind Franklin también, y ahorita se me fue el nombre de esta excelente mujer que tuvo que salir de Inglaterra para llegar a Estados Unidos para poder participar en estudios astronómicos, que comenzó a identificar la distancia entre a que se encontraban las estrellas gracias a su luminosidad, y que nos permite ahorita medir distancias, ¿sí? Entonces, y también quiero recordar, desde luego, fuera de esta parte de producción del conocimiento, en las obras artísticas, ¿sí? También la hermana de Mozart. Parece que la hermana de Mozart era mucho mejor que Mozart, ¿sí? Que Wolfgang, pero no podía ella participar con ese conocimiento dentro de la corte, ¿sí? Incluso tuvo que vestirse de hombre para poder entrar en algún momento a la corte, pero produjo muchísima música, y tuvo que ser reprimida incluso por su padre para darle el espacio a su hermano, ¿no? Entonces no sé si tenga algo que decir Xenia al respecto, y nuevamente las felicito a las tres. Excelente mesa. Sí, muchas gracias, Raúl. A lo mejor, sí, yo estaba un poco con la prisa del tiempo, ya sabrán. Pero me refiero una obra que escribieron dos químicos, de Gerasi y Hoffman. De ellos recibieron el premio Nobel, y de lo que se trata la obra, básicamente es una obra de teatro. Además me gusta mucho porque me trae buenos recuerdos cuando era profesora en la Facultad de Química. La montamos en un grupo de química, y es escrita con motivo del centenario de los premios Nobel, ¿no? En la trama, lo que busca el comité es otorgar el premio Nobel, y se plantea adjudicar uno con efectos retroactivos al autor o autores de algún descubrimiento anterior a 1901. Entonces se consideran, entre esta discusión, en esta plenaria, se discute a quién se lo van a otorgar, si a Avogadro, a Berzelius, entre otros. Pero finalmente deciden que el descubrimiento, entre comillas digo descubrimiento, por la connotación que existe alrededor de, el descubrimiento del oxígeno. Y en este reconocimiento es que se plantea una incógnita en torno a quién conceder el mérito. Sí, será a Schilly, que es un boticario sueco, al cura, a Priestley, que es inglés, o al químico Lavoisier, ¿no? Y entonces en esta discusión, ¿a cuál de los tres? Pues surge, de hecho, la portada del libro de Oxígeno de Gerasi, pues es esta imagen de Lavoisier, bueno, de Marianne Lavoisier con Antoine Lavoisier, pero eliminan a Lavoisier y ponen la sigla, ¿no? de oxígeno, bueno, la O, el elemento químico. Entonces, bueno, básicamente ahí se pone en discusión y se reconoce la importancia de Marianne Lavoisier en este libro. Entonces, bueno, sí, ahí disculpen, pero estaba creo que muy apurada y no aclaré justo cómo estaba el contexto de este libro. Aprovechando esto del tiempo, todavía quedan como 20 minutos. Ah, qué 25 bueno. minutos. Pues, bueno, al menos estaba programada hasta las 5:30 por lo que dice el programa, pero si no tienen ningún inconveniente los del staff, que pues sobre todo ellos son los que están echando a andar todo esto, también les agradecemos, pues podríamos seguir. Pero bueno, salvo lo que nos digan, lo que nos indiquen ellos, ¿eh?
Pero esta es hasta las 5:45, ¿no? Sí. Adelante, ya dijo Bruno que adelante, gracias. Sí, a ver, Ariadna creo que levantó la mano porque perdimos, no sé si el doctor Raúl Alcalá estaba hablando, pero Ariadna, no sé si quieres participar o algún comentario que tengas al respecto. Y Sí, yo. Ay, perdón. nada más, perdóname. Bueno, igual invitamos a quienes nos siguen viendo a través del Facebook Live, que si tienen algún comentario o alguna duda al respecto de los temas que se trataron a lo largo de las tres ponencias, que nos las hagan llegar. Ahora sí, Ariadna. Muchas gracias, John. Y muchas gracias a todas por sus ponencias. Muy interesantes todas, la verdad. Yo tengo una duda, no tanto como que con la ponencia, sino, este, pues tal vez hasta existencial, respecto a la ciencia, ¿no? Y aprovechando que está aquí, la doctora Xenia, ¿cómo podríamos acercar, ¿no? A las mujeres, cada vez más a la ciencia? Porque, bueno, yo desde pequeña recuerdo que era algo muy difícil, ¿no? En la secundaria, las materias, por ejemplo, de química, física, y que muy pocas niñas nos interesábamos en esas materias y eran más los chicos los que se interesaban por estos temas, ¿no? O sea, realmente yo vi muy pocas compañeras, yo no era una de ellas, este, pero sí me interesa porque especialmente pensando en Graciela Hierro, por ejemplo, que dice que pues es importante, ¿no? Que las mujeres estén como que en en este tipo de lugares en los que siempre ha estado el hombre, ¿no? Como centro. Y pues creo que uno de esos es la ciencia, ¿no? Entonces, ¿usted qué haría? Esa es mi pregunta para acercar y fomentar más el interés a la ciencia para las mujeres. Diré que aquí me cortó John. No, no es cierto, no voy a culpar a John. Este, este es uno de los temas justamente que más me ha interesado desde, básicamente diré, bueno, ya hace muchos años. Y tal como lo planteas, como una pregunta existencialista, ¿no? ¿Por qué no estudié alguna ciencia? Y no es como, no culparía a los profesores, sino lo justificaría nuevamente en esta cuestión patriarcal. Y por eso iniciaba con ese cuadro, ¿no? En donde se aprecia que la mujer como que tiene sentimientos y demuestra sus pasiones, y entonces como que para ella no es la ciencia. Y eso creo que no lo hemos creído, no diré únicamente desde este sistema patriarcal, sino las mujeres quizá lo hemos asumido como que no tendríamos esa capacidad. Sin embargo, y afortunadamente diré, tengo contacto con amigas de la infancia que ellas han decidido estudiar ciencia, algunas de ellas químicas, y que diré que justamente, y aquí a lo mejor voy a hacer un comercial, dado que también está la doctora Dora Elvira. Recientemente se me ha publicado un libro en coautoría con Juan Carlos García, se los voy a enseñar aquí rápidamente, que ahí no se ve porque tengo ahí un fondo de pantalla, pero les leo el título, que se llama La comunicación de la ciencia y la tecnología, una herramienta para la apropiación social del conocimiento. Entonces, he trabajado no solamente con mujeres en comunidades indígenas, sino en general en la enseñanza de las ciencias en contextos interculturales, y estos elementos teóricos, que si bien los he aprendido desde la filosofía en particular, y por eso retomo mucho a mis profesores, en principio, bueno, a Villoro, a León Olivé, a Ambrosio Velasco, al doctor Raúl Alcalá,
porque ellos han constituido un espacio, conceptos teóricos que lo que me ha permitido trasladarlos a la práctica. ¿A través de qué? Bueno, de ese acercamiento, no únicamente diré con las mujeres, sino con comunidades que han sido excluidas del desarrollo científico-tecnológico. Entonces, aquí no lo presenté, pero básicamente diría que es a través de la apropiación social del conocimiento. Esa cultura científica, es decir, no podemos alejarnos del conocimiento científico ni del conocimiento social o de las humanidades, porque estamos perdiendo. Ya Gadamer diría, pues es importante esta fusión de horizontes. Yo lo veo no solamente como esos dos mundos, ¿no? Sino como un único mundo, la ciencia, la tecnología, las humanidades que se están interrelacionando continuamente y una depende de la otra, porque finalmente los científicos, los humanistas, permanecemos dentro de una sociedad. Entonces, yo considero que una de las herramientas más importantes es seguir, continuar, insistir en el desarrollo, en la apropiación del conocimiento, no solamente de las humanidades, sino ese científico-tecnológico. Entonces, bueno, sería mi respuesta, pero en realidad mi tesis de doctorado es en ese sentido que ahora en 2 minutos no podría terminar de concluir, pero básicamente con ese comentario cerraría. Vale, pues profesora Elena, profesora Tania, si quieren hacer algún comentario al respecto, tienen el micrófono. Bueno, la palabra. Bueno, me parece muy, muy interesante y muy genuina la pregunta que se realizó y al igual, ¿no?, la respuesta de la doctora, también siempre este análisis, pues bueno, del patriarcado, ¿no?, de cómo de alguna manera se va definiendo cuál es el rol de la sociedad, de la mujer en la sociedad, cuál es el rol del varón en la sociedad, ¿no? Y esta división que se hace entre, bueno, el varón es el sujeto racional, mientras que la mujer será lo emocional, ¿no? Y analizar la forma en cómo se va aplicando en la sociedad es sumamente impactante, ¿no? Porque como lo dicen, bueno, ¿y cómo fue que nunca se me ocurrió estudiar física? ¿Cómo fue que nunca se me ocurrió estudiar una ingeniería, ¿no? Yo recuerdo hace poco en una de las clases de la maestría platicábamos justamente de esto, ¿no? Decíamos, ¿cómo entras a un salón de clases y hay 30 varones y 3 mujeres? E incluso cómo dentro de este salón de clases se sigue dando y reproduciendo un discurso sumamente machista, ¿no? Nos decía una doctora que, bueno, como ejemplo, ¿no?, que en alguna ocasión, en alguna clase, se llegó a dar un comentario por parte de un profesor del tipo, bueno, para que entiendan las compañeras, vamos a ejemplificar esto con una lavadora, ¿no? Entonces, estas cuestiones de reproducción, de machismos, de estereotipos, pues está súper fuerte, ¿no? Y a mí me parece bien importante siempre resaltar la lucha que desde el feminismo todo el tiempo se está dando para abolir todas estas cosas, ¿no? Y por eso esta pregunta, cuando se mencionó y se dijo, bueno, es una pregunta existencial, se me hizo sumamente auténtico y sumamente sincero, porque en efecto es algo que nos involucra a todas, ¿no? Y cuando nos cuentan estas cosas que suceden incluso en salones de clase, en una época actual, pues decimos, no inventes, es que nada está conquistado. Hay que seguirle trabajando y hay que seguir problematizando, como bien lo hace aquí la doctora, ¿no? A mí me despertó mucho justo esta pregunta que hicieron, me encantó la forma en cómo respondió la doctora, y bueno, creo que también estaría bueno ahí ponernos de acuerdo para algunas mesas de feminismo, ¿no? Aprovechando que aquí hay un montón de mujeres en esta mesa. Claro que sí, de una vez las invito, seguramente en noviembre realizaré un evento
bueno, no realizaré porque no es mío, realizaremos un evento sobre feminismo y filosofía y desde luego están más que invitadas a participar si quieren, desde luego con la mesa. Tienen mi, bueno, si no ahorita lo pongo, pero tienen mi mail, manera de comunicarse para que desde luego podemos interactuar porque justamente creo que es algo que se tiene que seguir constituyendo, ¿no? No se ha terminado, creo que continuamos en esta lucha desde los propios salones. Sí, doctora Elena, vamos, escuchamos su comentario. Sí, no, con respecto a la pregunta que se ha hecho, pues yo estaba justo pensando que esos estadios del no reconocimiento del otro, de los que habla Villoro, se podrían tranquilamente aplicar también a la condición de la mujer, ¿no? Que ha sido considerada objeto de conocimiento, no sujeto de significados, que ha sido reconocida solo en términos abstractos, como mucho, ¿no? Como ser humano, ¿no? Con derechos fundamentales, pero cuya voz ha sido escuchada solo en la medida en que encajaba con el paradigma patriarcal, ¿no? Entonces la mujer o era una mujer salvaje, emotiva, que había que de alguna manera instruir y controlar, y en las veces en que pues, las mujeres no han encajado, ¿no? En ese modelo, pues han sido reprimidas y controladas a través de la familia, a través de, pues, y de muchas otras instituciones, ¿no? Del manicomio, o sea, quiero decir que yo aplicaría, desafortunadamente creo que podríamos aplicar esos tres estadios tranquilamente a la condición de la mujer, ¿no? Y en eso yo creo que de lo que habla eso no es solo de la condición de la mujer, sino también de cómo se han construido también las identidades masculinas, ¿no? Que son muy estrechas, muy estrechas, muy estrechas. Y yo creo que no solo eso ha afectado a las mujeres, sino que los hombres han perdido muchísimo, han perdido muchísimo. No estoy poniendo en el mismo nivel los dos discursos, ¿no? Por supuesto, pero creo que, pues, que ellos también ganarían muchísimo, ¿no? Si se repensaran estas fronteras, ¿no? Vale, pues muchas gracias, profesora Elena. No sé, tenemos alrededor de 4 minutos todavía para ser un poco puntuales con las próximas mesas. No sé si alguien tenga algún comentario para ir cerrando, algún comentario, alguna pregunta para ir cerrando ya un poco esta mesa, o sí, o si no, y podemos ir cerrando de hecho de una vez. A ver, bueno, al menos revisando en la transmisión en Facebook no tenemos hasta el momento algún comentario o alguna pregunta nueva. Si al menos aquí en el vamos, en el Zoom, alguien hay, puede alzar la mano, si no. Vale, pues entonces, insistimos, bueno, insisto, de hecho, en los agradecimientos a las 3 profesoras que hoy nos han acompañado, que hoy nos han compartido no poco de lo que, de lo que hacen, porque bueno, esto siento tener que restringirlo a 18 o 20 minutos, pero porque en realidad esto es un trabajo pues de muchas horas, de mucho tiempo, de mucha dedicación además. Entonces, bueno, les agradecemos enormemente en ese sentido que hoy nos hayan compartido todo esto que ustedes están investigando y que seguramente seguirán investigando. Esperamos también que haya sido de mucho provecho para nuestros oyentes, para nuestro auditorio, para los que lo escuchan ahora mismo en directo o para los que lo van a escuchar después. Si tienen alguna duda para estos que están viendo esa transmisión después, quizá podrían contactar a alguna de las profesoras para, vamos, poder quedarle más claro tal vez algo acerca de los temas. En fin, pues nada, agradecemos mucho que hayan estado aquí, que hayan participado y también los conminamos a que se queden a la siguiente mesa. Bueno,
todavía queda un ratito, pero es la mesa número 3 de este simposio de interculturalidad que lleva por título Nociones de Justicia en México. Iniciará en punto de las 6 de la tarde, hora México. Y bueno, sin nada más por decir, gracias a todos y hasta aquí la dejamos.